Ahora veamos cómo trabajar con formas en Photoshop. Y lo interesante de las formas en Photoshop es que son vectoriales. Esto nos permite que cambiemos el tamaño, que estemos trabajando sobre ellas sin que pierda calidad. Entonces, veamos dónde están. Estamos en nuestro archivo de Photoshop con un fondo blanco y en nuestra barra de herramientas, aquí en la parte inferior, vamos a encontrar las formas. Sabemos que están agrupadas. Cuando las desplegamos, nos encontramos las formas básicas. Tenemos rectángulos, rectángulo con bordes redondeados, elipse, polígono y líneas. Vamos a empezar con el rectángulo, porque en general las propiedades van a ser las mismas. En la parte superior vamos a tener las propiedades con las que va a ser creado esta nueva forma. Entonces, como es vectorial, tenemos un relleno, tenemos una línea. Entonces el relleno, muy fácil, lo cambiamos, pero vamos a empezar a ver esta nueva ventanita en nuestros colores. Y esta nueva ventana nos permite que tal vez queramos hacer una forma que solo tiene un borde, pero no un relleno. Entonces cuando activamos esta blanca con una línea roja, eso significa que no tiene relleno. La siguiente opción es un color uniforme, la tercera opción es un degradado. Vieron que ahí mismo me cambió las opciones de color por las opciones de degradado. Y la última opción es una textura. Podemos hacer que el relleno tenga cierta textura. Entonces vamos a dejar un color de relleno. Voy a elegir aquí en mi ventanita de la derecha en mi picker. Voy a hacer un azul más o menos claro del relleno. Este que está aquí está bien. Ok. Y ahora vamos a la línea. La línea igual, en este caso está apagada, es decir, que no va a crear ningún borde. Pero yo quiero que tenga un borde para que veamos sus propiedades. Entonces selecciono que va a tener un color y vamos a elegir un azul un poco más oscuro. Este puede ser. Bien, ya tenemos un color de relleno y un color de borde. Veamos qué es lo que hicimos. Para crear una forma, hacemos clic, arrastramos. Ahí nos va a hacer una previsualización de cuál sería, cómo se vería y siempre el tamaño. Cuando soltamos, ahí crea la forma. Vean esto que sucedió. Aquí a la derecha, en nuestro botoncito de propiedades, este lo vamos a encontrar regularmente, se abre automáticamente y nos muestra las propiedades de esta forma, que la mayoría de estas son las mismas que vemos aquí arriba. Mientras tenemos seleccionado y tenemos nuestra herramienta, aquí vemos unos cuadraditos en las esquinas, lo que nos dice que esto es una cosa vectorial, una forma vectorial. Las formas son muy útiles para cuando queremos generar objetos con tamaños supremamente definidos. Por ejemplo, yo quiero que esto tenga 300, le doy Tab por 300 o 250, le doy Enter y ahí está. Entonces esta forma, este rectángulo tiene exactamente ese tamaño y los siguientes valores que nos muestra aquí es la posición. Y esta posición es con respecto a esta esquina. Si vemos aquí las reglas, estas guías que nos muestra aquí arriba, si ustedes no ven estas reglas, puede que estén simplemente apagadas, así que las encuentran en View. Y aquí vemos que tenemos las rulers. Hay un atajo de teclado que es Command R para prenderlas o apagarlas. Entonces, estas reglas son importantes porque nos están diciendo cuál es el 00 de mi imagen. Entonces, mi artboard, el 00 es esta esquina. Así que la posición en X, es decir, la posición horizontal de este rectángulo es 350. Si yo le diera 0, eso significa que va a ir hasta el borde en horizontal. Y este es en vertical, en Y. Si le doy 0, va a quedar ahí. Entonces, con estas formas podemos ser supremamente precisos. Voy a hacer que tenga 300 y 300. Enter y ahí está. Los siguientes valores, que son también los que tenemos aquí, son los valores de el borde, este stroke que me muestra acá. Y ya elegimos el color, pero el siguiente es el ancho. Entonces, en este momento tiene un punto que para nuestro caso equivale a un píxel, pero estas unidades podemos cambiarlas, ya les muestro en dónde podemos cambiarlas. Aquí podemos modificar exactamente el valor de ese stroke, de ese borde,
Y aquí la siguiente opción me va a decir si es una línea continua, si es una línea punteada, si es una línea hecha de pequeños circulitos. Pero aquí en la parte de abajo también podemos definir exactamente los puntos o las líneas como están definidas. Aquí me dice, cancelar. Aquí voy a desplegarlo de nuevo. Aquí me está diciendo que tiene 4 unidades la línea, 2 unidades el espacio. Entonces esto también puedo cambiarlo. Por ejemplo, quiero que sea 2 y 2 y ahí me lo va a mostrar. Las siguientes opciones, más abajo aquí tenemos, es esa línea en dónde va a ser hecha. Va a ser hecha hacia el centro de la forma, que es como está ahí, en el medio de la forma o hacia afuera de la forma. Entonces lo podemos elegir acá. La siguiente opción es las terminaciones. Aquí no vamos a ver cómo se comporta, ya las veremos en una línea. Y estas siguientes opciones que tenemos aquí las vamos a ver más claramente cuando trabajemos con líneas. Son básicamente las terminaciones y cómo se comportan las esquinas. Ahora este panel de aquí abajo lo que nos permite es hacer los bordes redondeados, estas esquinas redondeadas. Entonces cada uno de estos es la esquina superior izquierda, derecha, abajo y demás. Este candadito nos permite que todas tengan el mismo valor. Ahora está en 0. Si yo le doy 10, tap, vieron que ahora se modificaron los bordes, todos iguales porque está el candadito, pero si lo suelto yo puedo, digamos que este de acá abajo quiero que sea 40. Enter y ven, voy a ocultar estas propiedades por un momento. Voy a soltar mi capa y voy a acercarme. Z para el zoom y la manito. Entonces, vean que hicimos este con unos valores diferentes y más allá de las propiedades básicas que tenemos aquí con nuestras formas, también cuando seleccionamos podemos ir aquí a nuestras propiedades y ver exactamente y controlar mucho más a detalle nuestras formas. Esto aplica para todas las formas, pero también tenemos otras opciones, tenemos otras formas con las mismas propiedades. Al desplegar tenemos bordes redondeados, que era la opción vieja de Photoshop, porque antes redondear los bordes no era la opción de un rectángulo, entonces vivía como una forma diferente, pero es básicamente lo mismo. Tenemos la elipse. Para trabajar con las elipses, que realmente tienen las mismas propiedades, lo que hacemos es clic, arrastramos, y aquí les voy a mostrar un par de tips. Cuando ustedes oprimen, antes de soltar, vean que hago clic arrastro y es como si fuera la esquina superior izquierda. Si hago Shift, si mantengo oprimido Shift, va a hacer que el círculo sea siempre un círculo, no un óvalo. Entonces mantiene el mismo ancho y el mismo alto. Y cuando mantengo Alt u Option en Mac, ya no lo estoy creando desde la esquina superior izquierda, lo estoy creando desde el centro. Por lo tanto, si oprimo Shift y Alt al mismo tiempo, estoy creando un círculo desde el centro y siempre con el mismo ancho y el mismo alto. Entonces ahí cuando suelto, tengo mi forma de círculo. Vean que aquí las propiedades son exactamente las mismas y podemos manipularlas así como hicimos con el otro. La siguiente forma que tenemos son los polígonos. Y una vez los seleccionamos, tenemos una nueva casilla aquí a la derecha, que es de cuántos lados. Voy a crear un polígono de 5 lados y le doy Enter para confirmar eso. Y así como creamos cualquiera de estas formas, hago clic y arrastro y ahí tenemos nuestro polígono de los lados que queremos. Si mantenemos oprimido Shift, lo que va a hacer es, por ejemplo, yo quiero que este polígono tenga esta posición exacta, pero a veces mientras hago clic es muy difícil que se quede exactamente donde quiero. Entonces, si me acerco al ángulo de rotación que yo quiero y oprimo Shift, Photoshop me ayuda manteniéndolo ahí firme. Si yo quiero que esté, por ejemplo, inclinado en un ángulo más o menos de 45, oprimo Shift y Photoshop me ayuda a que tenga una posición como bien definida. Cuando lo suelto, tenemos entonces nuestra forma. Y claro, las propiedades van a ser las mismas que tenemos aquí arriba, de relleno, de stroke. Todos funcionan igual. Si queremos crear un nuevo polígono de menos lados, por ejemplo, cuando queremos crear un triángulo, es el mínimo posible de lados, entonces igual, clic, yo quiero que quede como vertical, entonces me acerco, Shift, y ahí lo tengo. Ese es entonces como creamos
polígonos y por último tenemos la línea. Cuando seleccionamos la línea, entonces vamos a hacer clic, arrastramos y ahí vemos que nos está haciendo una previsualización del resultado. Si yo quiero que la línea sea completamente horizontal, mantengo Shift antes de soltar, entonces puedo hacer líneas verticales, horizontales y con ángulos de 45 grados. Entonces cuando suelte, esta es la línea que me crea. Claro que no tiene un relleno porque es simplemente una línea. Si yo quiero cambiar, entonces ahora voy a elegir otro color por acá. Y no importa que yo coloque en relleno, no va a pasar nada porque la línea es solo el stroke. Entonces lo creo acá. Y vieron que me cambió a morado. Ahorita la selección me lo muestra azul porque es como Photoshop me previsualiza cuando algo está seleccionado, pero vean que ahora cambio de herramienta y ahí suelto la selección y me lo muestra del color que seleccioné. Entonces, este es el trabajo con formas y como les decía, las formas son vectoriales y como vimos aquí a la derecha, cada vez que creamos una forma me crea una nueva capa y me muestra un iconito. Este pequeño icono en la esquina de la capa me va a decir de qué tipo de capa se trata. Esta es una forma y por lo tanto es vectorial. Entonces eso significa que si yo voy a seleccionar esta que tengo por acá, voy a ir a mi herramienta de mover. Y si la escalo, no voy a perder nunca calidad, no importa qué tan grande la haga, no se va a pixelar porque es vectorial. Entonces la grandeza está ahí, Enter para aplicar y vean que sigue completamente bien definida. Esa es la ventaja de las formas, que son vectoriales, entonces son muy útiles a la hora de empezar a definir espacios, formas que vamos a manipular mucho, entonces las formas son geniales para trabajar así. Ya en el siguiente video vamos a empezar a recopilar un poco todo lo que hemos visto y aplicarlo a algunos proyectos, entonces ya nos vemos.